Amén. ¿Quién vive? Amén. ¿Hay gozo? Amén. El gozo tiene que ser continuo, amén. Y si lo que hemos hecho hoy día, y lo vamos a ir viendo, repasando también, dijimos que cada 50 días vamos a ir celebrando lo que llamamos jubileo, amén, a partir de la fecha que nosotros hemos cumplido como iglesia 10 años, que fue el diciembre del año pasado, y cada 50 días el pueblo de Israel lo hacía cada 50 años, es decir, cada 7 años y cada 50 años ellos recordaban la misericordia de Dios y obraban también de la misma manera, con la misericordia con la que Dios había obrado y le había placido hacer a su pueblo, también ellos tenían que hacerlo para con sus hermanos, para con su prójimo. Y prácticamente jubileo viene de una palabra hebrea que es yobel, que significa un sonido continuo, es decir, alerta, un sonido de prestar atención. Y en ese sentido, quizá más adelante lo vamos a seguir profundizando, vamos rápidamente al Salmo 89, porque en base a ese significado de jubileo, el Señor mostraba a mi corazón, quizá me voy a dejar guiar por lo que diga el Espíritu, amén, porque bien había otros énfasis en muchas partes de la palabra que iba de aquí para allá, pero el Señor me enfatizaba en esto, amén, que es un sonido continuo por generaciones, es decir, todo lo que nosotros debemos comprender, que cada generación y en generación, ¿qué es lo que debemos dar énfasis para con nuestros hijos, para con nuestras familias, para con nuestros seres queridos? Porque sabemos que la vida del hombre es como la flor de la hierba, dice que en la mañana está, pero en la tarde ya no está, amén. Por eso que el Salmo 90:12 dice que pidamos a Dios sabiduría, que nos ayude a contar los días para traer al corazón sabiduría, amén. Y por eso la palabra de Dios clara es que así como un padre se compadece de sus hijos, Dios se compadece de los que le temen, amén, porque Dios sabe que somos nosotros polvo, amén. Amén. Y no quiero dejar pasar también de largo, más adelante oramos por nuestro hermano Héctor, amén, por favor me hacen recuerdo, amén. Una vez más, hermano, gracias por esas Biblias, amén. Yo sé que Dios puso en su corazón, amén, que Dios lo bendiga muchísimo más, amén. Y disfruten esos regalos, amén, que solo Dios lo hace, amén, y tiene un propósito en ello. Salmo 89, dice la palabra de Dios: las misericordias de Jehová cantaré perpetuamente, de generación en generación haré notoria tu fidelidad con mi boca, porque dije, para siempre será edificada misericordia, en los cielos mismos afirmarás tu verdad. Hice pacto con mi escogido, juré a David mi siervo diciendo, para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones. Oremos. Dios amado, Padre bueno, en tu nombre oramos, Señor, y este tiempo, Señor amado, que hemos celebrado, Señor, tus misericordias, que no lo hacemos un solo día, sino continuamente, todos los días, Señor, pero nos quieres recordar, Señor, cada reunión como estas que llevamos a cabo, Señor, que no nos olvidemos, Señor, que tú eres grande en misericordia, que tú, Señor, eres constante, Señor, en tu amor, que a pesar de que somos infieles, tú eres fiel, Señor, y te permaneces fiel, porque, Señor amado, en ti no hay sombra de variedad, de variación, Señor. Hoy pedimos, Señor, que nos ayudes a exponer tu palabra, tu Espíritu Santo nos guíe, Señor, a toda verdad, y hoy, Señor, mi Dios, puedas obrar, Señor, en corazones quebrantados, Señor. Es ese propósito que tú tienes, Señor amado, para con cada uno, Dios, de los que quieres, Señor, traer sanidad, Señor amado, traer, Señor, libertad y restauración. En el nombre de Jesús. Amén. Miren, notemos acá, dice, las misericordias de Jehová cantaré perpetuamente. Vamos a ir entendiendo más adelante que este salmo es un masquil. Ahí puedes ver en tu Biblia, dice, de Etán esraíta. Este Etán esraíta era un cantor que fue contratado también por el rey David para llevar el arca del pacto de la casa de Obed-edom a la casa de David que estaba en Jerusalén. Quizá no se conoce mucho de él, pero vamos a ir entendiendo. Esa palabra Etán, su nombre significa
permanente o perpetuidad, es decir, que es la adoración que daba este cantor era permanente y perpetuo, y él solamente quería estar en la casa de Dios. Y es lindo que este varón también estaba dentro de la corte de Salomón, que dicho sea de paso, Primera de Reyes 4 habla de que este varón Etán era hombre muy sabio, pero Salomón era más que él. Pero al decir eso, significa que este varón era sabio. ¿Y quién es sabio, hermanos? Dice el principio de la sabiduría es el temor de Dios. El temor de Dios es el principio de la sabiduría. El que teme a Dios y el que permanece en la casa de Dios, y no te hablo de cuatro paredes, te hablo del que permanece en los asuntos de Dios, él es sabio. Amén. Y poniendo ahí un pasador, amén, vamos al Salmo 52 también, por favor. Salmo 52. Vamos a ir viendo paralelamente a dos personajes, uno Etán y este otro que es David. Que David tuvo una situación bien difícil y complicada cuando se enfrentó a Saúl, tuvo que escapar de Saúl, tuvo que ir a mentir al sacerdote Ahimelech, le mintió diciendo que de parte de Dios quería también sacar la espada, sacar también o que le dé provisión y todo ello. Lo puedes leer, esto está en 1 Samuel 21, solamente yo lo voy a resumir un poquito. Y aquí hay un personaje que se llama Doeg, amén. Este personaje Doeg era alguien que se jactaba de lo que él era, se jactaba de sus riquezas, porque primero que estuvo como espía en la casa de Dios, viendo lo que hacía David con el sacerdote, y fue y le dio aviso a Saúl, y por eso que él también se sobornó, era un extranjero, pero permanecía también en la casa de Dios. Puede ser probablemente por algunas razones, una de ellas porque estaba haciendo un voto, así como Pablo también hacía un voto también y se rapó la cabeza porque hacía un voto de nazareato también en esos tiempos. Y aquí también otro puede ser que Doeg también era alguien que estaba en lepra y estaba yendo también a pedir su purificación, y otro porque también era un espía, es decir, estaba ahí nomás observando lo que hacía y lo que no hacía David. Y eso también nos lleva a poder entender con qué corazón venimos a la casa de Dios. Venimos por realmente entregarnos a Él, venimos como quizá en los tiempos de la iglesia primitiva, que muchos dices entraban a las casas, o muchos también estaban espiando lo que hacían, no lo que hacían, y daban parte a Nerón y venía la persecución. Hay muchas cosas por las cuales tú vienes a la iglesia, pero la motivación tiene que ser la correcta, amén, de recibir y escuchar palabra de Dios, amén, de ser edificado, amén, y de venir porque amas al Señor y vienes también a alabar junto con la congregación. Entonces, por eso con ese preámbulo, leamos, dice, David es el quien escribe diciendo, ¿por qué te jactas de maldad, oh poderoso? Está hablando a Doeg. La misericordia de Dios es continua. La misericordia de Dios es continua. Agravios maquina tu lengua, como navaja afilada hace engaño. Amaste el mal más que el bien, la mentira más que la verdad. Has amado toda suerte de palabras perniciosas, engañosa lengua. Por tanto, Dios te destruirá para siempre, te asolará y te arrancará de tu morada y te desarraigará de la tierra de los vivientes. Verán los justos y temerán, se reirán de él diciendo, he aquí el hombre que no puso a Dios por su fortaleza, sino que confió en la multitud de sus riquezas y se mantuvo en su maldad. Verso 8. Pero yo estoy como olivo verde en la casa de Dios. En la misericordia de Dios confío eternamente y para siempre, y alabaré para siempre, porque lo has hecho así, y esperaré en tu nombre, porque es bueno delante de tus santos. Notemos acá, dice, la misericordia de Dios es continua. ¿Por qué te jactas, oh poderoso? Le dice a Doeg. Léelo 1 Samuel 21, ahí para que lo puedas anotar y también eso te edifique mucho. Amén. ¿Por qué te jactas? Te jactas en tu poderío, te jactas en tus riquezas, porque él tenía muchas riquezas, porque al darle esa noticia a Saúl, Saúl lo llenó también de riquezas, pero se jactaba y no puso en Dios, dice, su fortaleza, y por lo tanto iba a ser destruido. David en ningún momento pelea contra él. Dice la palabra que nuestras armas no son carnales,
sino poderosas en Cristo. Amén. Nuestras armas son espirituales para destrucción de fortalezas. Lo que David está apelando, y eso es lo que vamos a ir enfocándonos hoy, es en la misericordia de Dios, que es continua. Es interesante que, por ejemplo, cuando dijimos que jubileo es yobel, ese es el significado hebreo, es un sonido continuo, es decir, un sonido permanente que seguirá sonando, proclamando las misericordias de Dios, que Dios visita a su pueblo y es grande en misericordia. Qué lindo es que en el final de los tiempos, al final trompeta dice, todos, dice, amén, seremos reunidos con el Señor en las nubes, amén, y estaremos con Él para siempre. Es decir, un sonido continuo por generaciones es algo que debemos entender, que debemos enfatizar las misericordias de Dios, generación en generación. ¿Por qué David estaba apelando a la misericordia de Dios? Porque David cometió un grave error, más allá de haber cometido el pecado que ustedes conocen de matar a Urías, Eteo y a Betsabé, y cometer también el pecado de adulterio. Más allá de eso, el pecado que cometió, que puede ser también un pecado que tuvo más consecuencia, porque la mentira con la que David fue a este sacerdote Ahimelech fue que a consecuencia de eso, este Doeg vino y mató 80 sacerdotes en Nob, es decir, a 80 sacerdotes, ministros de Dios. Y es decir, que David estaba con una culpa y él decía, ¿qué voy a hacer? Y lo que él hace es solamente apelar a las misericordias de Dios, porque dice que son continuas. Pero después David dice que yo estoy, tú te jactas, oh poderoso, y entendamos que puede haber muchas situaciones a nuestro alrededor que nos pueden estar consumiendo, carcomiendo, afanando, turbando, pero lo que Dios no quiere que olvides es que puedes venir y apelar a la misericordia de Él. Amén. David lo que hacía era, yo estoy firme en la casa de Dios, yo estoy plantado como olivo verde en la casa de Dios. ¿Te acuerdas cuando Jesús, después de resucitar, estuvo 40 días con sus discípulos y les dijo, permanezcan en Jerusalén hasta que vengan y sean investidos del poder de lo alto, hablando de que el Espíritu Santo iba a venir? Amén. Y eso pasó a los 10 días, es decir, 50 días. Estamos hablando de que en 50 días había un propósito de parte de Dios también para que sean llenos, y dice la palabra que donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Quien cumplió a cabalidad lo que es el jubileo, las misericordias de Dios para con nosotros, solamente es en Cristo Jesús, porque Cristo es quien nos hace libres de toda carga, de toda opresión. Por eso Lucas 4 dice, ¿verdad? Por cuanto me ha ungido el Señor para dar buenas nuevas, para sanar a los quebrantados de corazón, que es el tema que vamos a enfatizar hoy, a sanar a los quebrantados de corazón, ir libre, dejar libre a los cautivos y predicar el año de la buena voluntad de Jehová, que lo dice también Isaías 61. Es decir, no solamente es un día, no solamente es un año que se predica la buena voluntad de Jehová, sino todos los días, porque su misericordia es de generación en generación. Y lo que nosotros no debemos olvidar es decir a la nueva generación, aquella que ya está creciendo y aquellos que ya están grandotes, no te olvides de la misericordia de Dios, porque en algún momento nosotros dejaremos de existir. Pero si nosotros nos enfocamos en que nuestros hijos tienen que ser como esos olivos, dice que están alrededor de la mesa, que tu esposa, dice el Salmo 128, es como vid bien firme parada en la casa. Ahí nosotros somos como olivos verdes en la casa de Dios, y nuestros hijos, dice ahí, como olivos alrededor de la mesa. No olvides que nuestros hijos y cada generación tienen que seguir siendo instruidos en la casa de Dios, que no se olviden de las misericordias de Dios. Amén. Amén. Entonces, cuando Jesús mismo les dijo a sus discípulos, espera que 50 días, a los 10 días después de resucitar, vino el Espíritu Santo. Bienvenidos, hermanos, pasen por favor. Entonces, no te olvides que Cristo, dice la palabra, que murió en Pascua, cumplió a cabalidad la Escritura. Después resucitó, dice ahí, en primicias. Primicias significa aquel que parte la primera cosecha, es decir, la primicia de lo que nosotros después seremos. Por eso dice 1 Corintios 15,
que las primicias son Cristo y después nosotros en su venida. Amén. Es decir, que nosotros seguimos después de que Cristo resucitó, nosotros también, es la seguridad que dice la palabra, que resucitaremos nuevamente. Y vino luego Pentecostés a los 50 días, respetando todo lo que decía la ley, porque Cristo es el cumplimiento de la ley. Y todo esto nos llevaba a Cristo. Por eso que cuando viene el Espíritu Santo, ahí somos nosotros libres. Donde está el Espíritu de Dios, nuevamente lo repito, ahí hay libertad. Amén. Donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Es necesario que nosotros entendamos que hay que nacer de nuevo para ser libres de toda culpa, ser libres de todo aquello que nos está atormentando, así como Doeg le estaba atormentando a David. Y David sentía mucha culpa. Muchas veces nosotros llegamos a tener una culpa extrema por lo que hemos hecho en el pasado o hemos hecho quizá en los anteriores días. Wow, ¿por qué hice esto? No debía haberlo hecho. Y acompáñame al Salmo 32. Me voy a guiar por lo que el Señor nos guía, amén. Si bien hay un bosquejo, pero el Señor nos dirija. Cuando David cometió un pecado con Betsabé, lo relata el Salmo 51, pero aquí en el Salmo 32 veamos que en él había una culpa. Igual de la misma manera, cuando hemos leído el Salmo 52, por todo lo que había pasado, que por su culpa murieron 80 ministros de Dios. Que por su culpa también, no te olvides que cuando también fue incitado por Satanás a hacer un censo, murieron bastantes. Pero no te olvides que David, ¿qué era lo que hacía? Apelaba a la misericordia de Dios. Cuando Dios le presentó 3 castigos, lo que dijo David fue: Señor, yo quiero caer en tus manos, porque yo sé que tú eres misericordioso. Obviamente murieron, creo, 70,000 y muchos en ese entonces, pero David apelaba a la misericordia de Dios. Quizá David fue alguien que cometió más pecados que tú y yo, pero fue un hombre llamado conforme al corazón de Dios. ¿Por qué? Porque él se humillaba, él venía en arrepentimiento, pedía perdón y Dios perdonaba su vida. Por eso que si tú estás con culpa o hay un corazón quebrantado en ti, porque Dios ha venido a sanar a los quebrantados de corazón, aquellos que están con una culpabilidad, el Señor quiere hoy traer esa seguridad en ti que hay perdón en Dios, en Cristo. Dice el Salmo 32, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Qué hermoso este salmo. Y miren, notemos aquí algo. Cuando dice ahí, bienaventurado el hombre en quien Jehová no inculpa de iniquidad, luego dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Es decir, mientras no confesaba su pecado, estaba él envejeciendo sus huesos, es decir, como que había una culpa. Esa es la idea del texto, que lo vamos a ir viendo más adelante. Había una culpa en él mientras no confesaba su pecado. Dice la palabra de Dios, el que confiesa su pecado y se aparta, alcanzará misericordia. Pero el que no los confiesa, dice, nunca prosperará. Por eso que es muy importante confesar tu pecado y el Señor te perdona. Y notemos aquí, dice ahí, día y noche se agravó sobre mí tu mano. Mi pecado te declaré, y lo puedes leer paralelamente el Salmo 51, y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Es decir, notemos aquí cuál fue el conducto de David para con Dios. No fue seguir unos rituales, fue declarar y pedir perdón a Dios, porque entendía ahí el perdón que solamente Dios lo da y cubre, dice ahí, mi pecado a través de la sangre de Cristo. Hijitos, si alguno hubiese pecado, dice primera de Juan 1, 8 al 9, abogado tenemos con el Padre. Si confesamos nuestros pecados, dice, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero ¿qué pasa en muchos de nosotros? Que hay culpabilidad por lo que ha pasado. En 1 Corintios 8 se nota
un caso muy, muy particular de los que estaban débiles en la fe, que había una culpabilidad, es decir, su conciencia se contaminaba, se manchaba. A ver, leamos solamente ese texto, está en 1 Corintios 8:7. ¿Cuántos han podido ver y estudiar el mensaje del día viernes? Wow, nadie. Entonces, les animo a que lo hagan. Dice, pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos comen como sacrificado a ídolos y su conciencia siendo débil se contamina. Esa palabra contamina significa se mancha. En otras palabras, tenían ellos una culpabilidad permanente. Porque ellos decían, wow, en el contexto habíamos dicho, la iglesia de Corinto estaba alrededor de una cultura, una costumbre donde había mucho paganismo, en el sentido de que todos los que vendían carne, las carnicerías, todo lo ofrecían a dioses y a ídolos. Y puedes leer ahí el contexto y lo puedes estudiar también en el mensaje que por gracia lo dimos, donde aquellos que eran maduros en la fe, dice que oraban, porque así la palabra lo decía, oraban y santificaban por la palabra, por la oración, los alimentos. Y para ellos no había algo inmundo que comer, porque ellos invitaban a los hermanos para compartir y tener comunión con la iglesia, pero los débiles en la fe eran los que más enfatizaban no en estar en comunión con la iglesia, sino que le ponían prioridad. Y esa carne es para los ídolos, o se come o no se come, es decir, más enfocados, como muchas veces muchos de nosotros no venimos o no estamos compartiendo con nuestros hermanos, con nuestros familiares, momentos sacando y rescatando ahí ese principio para compartir con ellos. Nuestro énfasis es, ay, y esto y el otro, es decir, como que somos los aguafiestas, se puede decir así, ¿no? Cuando tienes reuniones entre familia y el propósito es compartir, tener comunión, pero tú estás enfocado en otras cosas y como que metes ahí la cizaña y después como que ya no hay gozo, ya no hay alegría. Pero los débiles en la fe tenían que ir madurando. Pablo bien les dice a los que tienen más conocimiento son más responsables, porque a que se le da más, se le demandará más. Y no tenían que ser tropezadero a los débiles. Es decir, si los débiles no comían ciertas carnes, es decir, y solamente comían legumbres, como dice Romanos 14, 1 al 2, y habíamos dicho que el comer legumbres no significa que eres débil, porque si comes y eres vegetariano, pero lo haces por tu salud, está bien, pero si lo haces porque piensas que la carne el comer carne va a ser pecado para ti, tienes una conciencia débil, y eso no está bien. Por eso que Pablo decía a los maduros, si ustedes van a hacer cosas, pero saben que van a ser tropezadero a los débiles, coman en sus casas, no delante de ellos. Pero el énfasis también de la Escritura era que aquellos débiles tenían que crecer, no tenían que tener esa culpabilidad. Es decir, la vida cristiana, dijimos, tenemos que disfrutarla, ¿amén? Tenemos que vivir con justicia, gozo, paz, justicia y gozo en el Espíritu Santo. No siguiendo reglas, mandamientos de hombres, una carga difícil de llevar. No, esa no es la vida cristiana. Cuando te ponen reglas, te ponen lo que haces, y a veces uno cuando tiene una débil conciencia lo que hace es, ay, he comido esto, no debía haber comido. O como también la palabra ahí lo dice, aquellos que guardaban el sábado, es decir, por lo que no hacían, entraban también una culpabilidad, porque quizá justo en ese día tenían que hacer muchas actividades. Y entraba una culpabilidad diciendo, ay, ¿por qué no lo hice? Entonces ahí había una conciencia débil, había una fe débil. Y lo que el Señor está enfatizando es que tú tengas la seguridad de que lo que haces tienes que hacerlo en fe. Amén. Porque el que no lo hace en fe, dice, le es pecado. Pero solamente citando eso, porque no lo voy a decir todo lo que dijimos el viernes, habla de que había en la iglesia del Señor hermanos que estaban con una culpabilidad tremenda en su conciencia por lo que hacían o lo que no hacían, o si hago esto o no hago esto. ¿Te acuerdas de Pedro? Que Pedro tuvo una culpabilidad también grande, ¿verdad? Cuando después de negar a Jesús con maldición, dice que negó con maldición al maestro, le entró una culpabilidad, que dicho sea de paso, dice que arrastró a otros también volviendo a la pesca, a su antiguo oficio. Y seguro por tanta culpabilidad, Pedro veía un gallo
y no lo quería ver y lo pateaba. Bueno, no es chiste nomás, ¿ya? Porque había una culpa en él. Pero ¿qué hizo Jesús? Dice que vino y restauró a Pedro. Y cuando lo restauró, Pedro entendió que él era perdonado. Amén. Confesó su pecado y fue perdonado. Pero no pasó eso con Judas. Porque alguien que es débil en la fe y tiene una conciencia débil, terminará con una culpabilidad tremenda, dando lugar al enemigo. Y lo que hizo el diablo en Judas fue meterse en Judas. Ya la gracia no iba a servir ahí en Judas, porque el diablo ya estaba controlando todo a Judas. Y Judas se sentía culpable. Y por eso que fue y se ahorcó. Bueno, como dice la Escritura también, ¿no? Era el hijo de perdición. Pero para que tengamos en cuenta, porque alguien que es débil en la fe llega también a morir espiritualmente. Alguien que no cree que Dios le perdona cuando confiesa su pecado y Cristo es quien sana y quien perdona y quien te libra de toda culpa, entonces esa culpabilidad va carcomiendo tus huesos, así como empezó diciendo David en el Salmo 32, y eso te va llevando a una muerte espiritual y a ser amputado del cuerpo de Cristo, que es las consecuencias también de lo que se ve aquí en la Escritura. Amén. Muy bien. Entonces, la misericordia de Dios tiene que ser un sonido continuo de generación en generación. Tu misericordia es continua, le dice David a este Doeg, que él se jactaba de las cosas que eran poderosos, que se jactaba de las riquezas. Pero David dice, yo me aferro a la misericordia de Dios porque es continua. Y la palabra continuo significa que es desde el día empieza hasta que el sol se oculta. Y desde que el sol se oculta hasta que el otro día empieza. Por eso te alabaré, dice el Salmo 92, todos los días de mi vida. Dice la palabra que así es la misericordia de Dios, que se renueva cada mañana. Cada mañana deberíamos comprender cuán misericordioso ha sido Dios con nosotros, que nos ha perdonado y ha quitado y ha borrado y ha echado en el fondo del mar todas nuestras iniquidades por la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Cada mañana, cada día yo debo recordar las misericordias de Dios en Cristo Jesús. Y lo que hoy hemos hecho es danzar, alabar, gozarnos en la presencia de Dios, pero esto va mucho más allá. Es reflejar con nuestras vidas un olivo plantado en la casa de Jehová, de la casa de Dios. Era alguien que tenía hermoso parecer, alguien que daba un sonido de cuerno no incierto, sino certero. Porque Pablo mismo dijo que cuando ustedes toquen trompeta, dice 1 Corintios, dicen, el que toca trompeta no da un sonido incierto. Tu vida misma no tiene que dar un sonido incierto. Y los jubileos, hemos dicho, son palabras. El significado significa prestar atención, mensajes de alerta. Tu vida, mi vida, no solamente es cantar y danzar, sino que reflejemos la alabanza de Dios en lo que hacemos, tengamos un hermoso parecer, de que cuando te vean que eres un olivo plantado en la casa de Dios, que cuando te vean digan, este sí tiene a Cristo, que cuando te vean te digan, este sí tiene a Dios. Ese es un olivo plantado en la casa del Señor. Tu vida, mi vida, tiene que dar sonido certero, cierto, amén, y reflejar que nosotros celebramos las misericordias del Señor. Tocar bien el sonido de trompeta, eso es jubileo, amén. Sanar a los quebrantados de corazón. Habíamos dicho que jubileo también era perdonar las deudas en ese entonces de aquellos que les debían a sus hermanos. Cuando había mucha pobreza en Israel, era permitido que uno se venda como esclavo y hasta sus hijos, pero en el día de jubileo a los 7 años y a los 50 años tenían que dejarles ir libres. ¿Pero qué era lo que hacían ellos? No los dejaban libres porque les convenían que trabajen para ellos, es decir, había avaricia. Y quizá vamos a ver también en este miércoles la parábola de los 2 hermanos, que es mejor no obedecer que obedecer de mala manera. El pueblo de Israel fue alguien que obedecía de mala manera, es decir, no con ánimo pronto, no con obediencia sincera. Por eso que cada 7 años Dios les recordaba la misericordia que tenían que hacer para con sus hermanos. Obviamente no vamos a esperar nosotros 7 años para recordar las misericordias de Dios. Hoy las recordamos todos los días porque día a día se renuevan las misericordias de Dios
Así como Dios ha sido misericordioso conmigo, yo tengo que ser misericordioso con mi hermano. Así como Dios me perdonó en Cristo, yo debo perdonar así también como Dios me perdonó en Cristo, dijimos, ¿verdad? Y lo dice el libro de Efesios. Eso es jubileo, eso es dar sonido cierto en tu vida, amén. Que de la manera como Dios hizo contigo, tú lo tienes que hacer con tus hermanos, amén. Apelar a la misericordia de Dios y entender la misericordia de Dios. Por eso que era dar libertad a los cautivos, a los oprimidos, sanar a los quebrantados de corazón. Está en el Salmo 61 para que lo puedas anotar, 1, 2, y también Lucas 4, 18 y 19, amén. Entonces, esos años eran esperados para el pueblo de Israel, el jubileo. 7 años, ya está llegando el día donde me van a perdonar lo que tal vez estoy debiendo y también me van a restituir, es decir, ya no voy a ser esclavo, ahora voy a ser hijo para siempre en la casa del Señor. Ya habíamos visto varios de estos mensajes, amén, pero no obraba en misericordia el pueblo de Israel, amén. Entonces, hoy la misericordia de Dios en nuestras vidas, debemos entender que por su misericordia no hemos sido consumidos. Dice Lamentaciones 3:23, porque grandes son sus misericordias. Amén. Y Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él nunca cambia, ni ha cambiado. No es como algunos dicen, no, el Dios del Antiguo Testamento es más severo que el Dios del Nuevo Testamento. No, es el mismo Dios. Amén. Solo que ahora en Cristo Jesús tenemos misericordia y ya no hay juicios para nosotros, porque ya no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Ya no hay condenación. Y si tú tienes culpa, así como en un momento tenía David, o como aquellos débiles en la fe que había culpabilidad de lo que hacían, de lo que no hacían, que todo era caminar, si voy a pecar o no voy a pecar, ten la seguridad, dice la palabra, que no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Amén. Nadie te puede condenar, ni el mismo diablo peor no lo puede hacer. Amén. Porque ya la misericordia de Dios ha sido tan grande en nosotros por la sangre de Cristo Jesús, que los juicios de Dios ahora han pasado por alto para nosotros. Eso es Pascua, Pesaj, ¿sí? Pasar por alto lo que nos tocaba, porque todo lo que nos tocaba le tocó a Jesús. En aquel momento en el Getsemaní sintió todo ese peso y dice sudaba sangre, y en la cruz cargó nuestros pecados. Él cargó, llevó nuestras dolencias y por sus llagas hemos sido curados. Es decir, en Jesús no pasó el juicio de Dios, sino el juicio de Dios vino directamente al Hijo de Dios. ¿Para qué? Para que por Él, siendo maldito, es decir, se hizo maldito en la cruz, porque maldito todo aquel que es colgado en un madero, se hizo maldito para también nosotros hacernos benditos. Amén. Fue sepultado también, dice ahí, con los ricos, con esa tumba de José de Arimatea, para que entendamos que hemos sido nosotros también bendecidos con toda bendición espiritual. Somos ricos ahora en Cristo Jesús. Amén. En lo espiritual hablando. Amén. Amén. Por ejemplo, en Levítico 25 también se habla sobre el jubileo, cuando ellos preguntaban, y Señor, ¿qué vamos a comer en el 7º año? Es decir, nos dices que también un año debemos apartar y descansar, pero era ahí donde debían entrar en el descanso de Dios. Y el descanso de Dios o el reposo de Dios, habíamos dicho, no era un guardar un día en particular, sino retraer nuestros pies, dice Isaías 57, para hacer la voluntad del Señor. Y como resultado, tenemos la bendición de Dios que nos permite comer lo que tenemos, descansar en Él, tener siempre el alimento espiritual, siempre va a haber pastos frescos para nosotros cuando venimos y nos ocupamos en hacer la voluntad de Dios y no en nuestras obras. Por eso que Israel tenía que dejar de ser egoísta, de hacer lo que ellos querían hacer, sino ir y amar a sus hermanos. Entonces aquí ellos estaban dando un sonido incierto. Por eso que eso jubileo, un sonido continuo, un sonido certero, un sonido permanente. Pero al no hacer la voluntad de Dios, daban un sonido incierto, porque no había compromiso para con Dios. Ahora nosotros ya vivimos en un eterno reposo por la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario, y sus misericordias se renuevan, dice, cada mañana. Ahora ya nosotros somos libres cuando Cristo, amén, y por medio de su Espíritu también viene a nuestras vidas, y donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Conoceréis la verdad, y la verdad, dice ahí, os hará
libres. Amén. Cristo nos hace libres. En Cristo tenemos perdón de pecados. En Cristo tenemos remisión de pecados. Tenemos nosotros libertad, es decir, ya dejamos de ser cautivos y es donde debemos creer a Dios en su perdón y en su misericordia. Los débiles en la fe no creían que Dios perdonaba, sino se sentían culpables. Y por eso que muchos a veces comienzan a hacer tantos ritos o comienzan a hacer penitencias en otros lugares. ¿Por qué? Porque se sienten culpables. Pero cuando yo confieso a Dios mi pecado, dice Él, perdonó mi pecado y me sanó. Es decir, David, siendo de lo peor, es decir, actuar de lo peor, él podía vivir y dormir tranquilo. Salmo 4:8, ¿qué dice? En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, oh Señor, me haces vivir confiado. ¿Quién puede decir eso después de haber hecho tantas cosas? Pablo mismo, que igual él mismo decía que por ignorancia había matado cuando perseguía a los cristianos, pero él decía, yo tengo mi conciencia limpia. Es decir, yo sé en quién he confiado y que Él me ha perdonado. Si entendiésemos, hermanos, cuán grande es el amor de Dios que nos perdona nuestros pecados y se olvida de todo lo que hemos hecho, nosotros no debemos tener ese sentimiento de culpa, aún de lo que hacemos, tener una culpabilidad como los que son débiles de conciencia. Que dicho sea de paso, puede haber eso en la iglesia, pero el Señor quiere que vayamos creciendo, porque si no, no va a haber una plenitud en la iglesia, sino que lo que yo quiera hacer va a ser condicionado para no hacer tropezar a mi hermano y viceversa. Y eso no es armonía en una congregación. Por eso que Pablo animaba a que la iglesia crezca, que madure. Mientras maduramos vamos a saber llevarnos los unos a los otros. Pero cuando hay débiles en la fe, cuando uno quiere estancarse y no quiere crecer, se conforma con lo que sabe, después cuestiona las cosas que se hacen en la iglesia y a veces eso limita a que sigamos creciendo o avanzando, porque también nosotros no podemos ser tropezadero para los débiles, porque ahí Pablo dice, es pecado también, cometes pecado, contra Cristo pecáis cuando hacemos tropezar a nuestros hermanos. Entonces, hoy celebramos las misericordias del Señor y ya dijimos, no solo hoy, sino cada día. Amén. Amén. Vamos a ir terminando con este pasaje del Salmo 89, acompáñame. Dijimos que Etán Esraíta era un levita, era un cantor que fue designado por David y de la misma manera también estaba en la corte de Salomón. Fue el que llevó el arca del pacto junto con otros levitas también a la casa de David. Y también Etán Esraíta era alguien igual que también permanecía en la corte, dijimos, del rey Salomón. Y su nombre significa alguien que es permanente, es decir, como que alguien que es continuo, que está plantado y solamente quiere servir, dice ahí, en la casa del Señor. Y en Primera de Reyes también está 4, si no me equivoco, no la anoté, pero está cuando es considerado como alguien sabio. Obviamente Salomón fue el más sabio de su región, pero a él se lo considera también como alguien sabio. Y cuando él estaba permanente en la casa de Dios, este salmo refleja que él solamente quería cantar y alabar perpetuamente. Dice ahí, las misericordias de Jehová cantaré perpetuamente, de generación en generación. Haré notoria tu fidelidad con mi boca. Si bien este salmo es un salmo mesiánico, porque apunta ahí también a Cristo, porque dice, será edificada para siempre misericordia, en los cielos mismos afirmarás tu verdad, hice pacto con mi escogido, juré a David mi siervo diciendo, para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones. Misericordia dijimos que es la palabra hebrea Hesed, que esa palabra es amor incondicional, que lo habíamos estudiado, que ese amor refleja en las madres, ¿verdad? Que aunque tu madre dice te olvidaré, yo nunca me olvidaré, dice Isaías. Amén. Es decir, en el sentido de que el amor de Dios es constante. La fidelidad, la misericordia de Dios es continua, de generación tras generación. Y aquí viene la pregunta, ¿cómo estamos nosotros enseñando a nuestra generación que con sus labios y con su boca alabarán también a Dios? ¿Qué le estamos nosotros inculcando a nuestros niños?
a nuestros jóvenes, les estamos haciendo parte de lo que son las misericordias de Dios, es decir, los estamos, ahorita me olvidé la palabra, involucrando en las cosas de Dios, es decir, generación a generación te alabarán, ¿sí? Mi boca te alabará, es decir, de generación tras generación. O nos ocupamos solamente por darle una educación a nuestros hijos, que no te estoy diciendo que esté mal, está bien, pero más allá tienen que ser ellos olivos verdes plantados en la casa de Dios también, que ellos tienen que saber servir al Señor, y servir al Señor no solamente es en una plataforma, servir al Señor es allá donde también ellos sirven también con todos los hermanos. El servir al Señor involucra el que puedas amar a tu hermano, el enseñarles a respetar también a los seres queridos, a los que están a su alrededor. Eso es enseñarles las misericordias de Dios. Mientras yo no enseñe eso a mis hijos, pues prácticamente el mundo les enseñará lo contrario. Yo debo enfocarme en enseñarles a mis hijos a que sirvan al Señor y que ellos también alaben las misericordias también de Dios. Amén. Entonces, esa palabra jubileo dijimos es yobel, que es toque de cuerno, es decir, un sonido continuo. Y ese sonido continuo es tu vida misma que debe reflejar misericordia también para con los demás. Ya habíamos visto el Salmo 32, cómo David pidió perdón a Dios y fue perdonado. Y mira lo que dice también Romanos 4. A ver, leamos por favor este pasaje, acotando también el Salmo 32, para que puedas tú tener la certeza que no debe haber culpa en tu vida por lo que hayas hecho. Hay perdón de Dios en Cristo Jesús. Romanos 4, 5 al 8. Mas al que no obra, si no cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de las bienaventuranzas del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, citando el Salmo 32, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Es decir, ahí está reflejando la justificación que tenemos en Dios por medio de Jesucristo, por medio de la fe y no por nuestras obras, no por todo lo que querramos hacer para tener una relación con Dios. Cuando en Cristo ya tenemos el velo destapado y el cielo abierto para acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Amén. Es decir, Israel tenía que cumplir 615 mandamientos y hacer muchos rituales para tener una relación con Dios. Imagínate, ahora que tenemos esa libertad en Cristo Jesús, ¿no podemos celebrar las misericordias de Dios? ¿No podemos alegrarnos y gozarnos y tener libertad de que yo puedo levantar mis manos y alabar al Señor, que puedo mover mis pies y danzar para Él, que puedo yo con mi vida reflejar las misericordias de Dios? Cuando en Cristo ya tenemos perdón de pecados. El Cordero que quita el pecado del mundo vino ya a este mundo. Es decir, ya hay misericordia de Dios en Cristo Jesús. Eso me tiene que animar y motivar ¿a qué? A que yo le sirva con ánimo pronto, a que yo le alabe por sus misericordias, de generación a generación, publique sus hechos, que cante de sus maravillas, que yo no deje de decir lo que Él ha hecho en mí. No me es impuesta necesidad, dijo el apóstol Pablo, yo tengo que seguir predicando, yo tengo que seguir alabando a Dios, yo tengo que seguir obrando. ¿Por qué? Porque yo respondo a esas misericordias que Dios tuvo para conmigo. Amén. ¿Qué dice Isaías 53:11? También te lo dejo Isaías 6:7 para que lo leas en tu casa, como también Isaías dijo, es decir, le puso ahí el carbón en su labio y dijo el Señor: eres libre de toda culpa, porque seguro Isaías también tenía una culpabilidad, pero bueno, te lo dejo para que lo leas. Isaías 53:11. El Señor vino a sanar a los quebrantados de corazón, a aquellos que tienen una culpabilidad, aquellos que se sienten culpables, aquellos que todavía no creen en el perdón de Dios, pero Cristo hoy quiere reflejarse a tu vida. Isaías 53:11. Dice la palabra de Dios. Bueno, aquí todo el texto habla, ¿no?, del sufrimiento del siervo de Jehová, habla de Jesucristo cuando iba a ir en el camino ahí hacia la cruz.
Y en el verso 11 dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Mira lo que dice, verá el fruto de la aflicción de su alma. Es el fruto, Cristo lo vio después, cuando que por medio de él llevó todas nuestras iniquidades. Por eso cuando dice que por sus llagas hemos sido curados, se refiere a que hemos sido perdonados. Y en su cuerpo fueron llevadas todas nuestras dolencias. Y eso se cumplió cuando Jesús sanó a la suegra de Pedro. Amén. No la merecía, pero bueno, la sanó. Amén. Pero la sanó. Es decir, para que pueda notarse que Dios es grande en misericordia. Que Dios igual lleva nuestras dolencias. Y que por sus llagas somos perdonados. Ese fruto vio Cristo. Verá el fruto de su aflicción de su alma y quedará satisfecho. Es decir, consumado está. Es decir, hay gozo. Todo lo que hizo Dios es bueno. Así como hizo la creación, también lo vemos en Cristo Jesús, que ya quitó de nosotros todo pecado, toda iniquidad, toda mancha. No podemos nosotros sentirnos culpables. Entonces ahí vemos, ¿no?, que ni la muerte pudo impedir la vida de Dios que da a nosotros en Cristo Jesús. Por eso que en nosotros igual nada nos ya puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni tribulaciones, ni espada, ni desnudez. Nada te puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Es decir, que el Señor te hizo hijo y pase lo que pase, el Señor no se retracta de lo que hizo en ti. Amén. Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. No significa que tú te vas a perder. Cuando el Señor te hace hijo y has nacido de nuevo, no te vas a perder. Amén. Pero cuando entra una culpabilidad de todo lo que pueda estar aconteciendo, es porque estás como que apartándote del camino del Señor. No estás perseverando en la casa de Jehová. Entonces ahí ya hemos visto el ejemplo de los corintios, ¿no?, para que avancemos más rápido. Entonces ahí David en el Salmo 32 está confesando ahí su pecado, y ahí Jesús, Cristo, ahí también está siendo visto quien perdona también nuestras iniquidades. Amén. Entonces el Señor ya botó al fondo de la mar todos nuestros pecados. También, si me acompañas para terminar, en el Salmo 52:8, esto es parte de entender lo que es el jubileo, de dar un sonido cierto, de que nuestras vidas reflejen la misericordia de Dios, que nos sintamos perdonados, y no nos sintamos, sino creamos que somos perdonados y después nos sintamos. No es que sintamos y luego creamos, primero se cree, pues se siente. Salmos 52:8. Dice, pero yo estoy como olivo verde en la casa de Dios. Ese es el Hijo de Dios, el que tiene que estar bien firme en su casa. En la misericordia de Dios confío eternamente, dice ahí, y para siempre. Mira cómo dice David, yo no confío en lo que me pueda hacer el hombre, es decir, pude cometer cosas que por mi culpa, mi responsabilidad, han sido matados 80 ministros de Dios, pero yo en la misericordia de Dios confío eternamente y para siempre. El sonido continuo que tras generación es las misericordias de Dios. Como vamos a cantar más en un momento también para que puedan alistarse los ministros del altar. Entonces, sonido continuo de generación en generación son las misericordias de Dios. Cuando tú estés delante de Cristo cara a cara, ¿qué vas a ver en Cristo? Sus marcas de sus manos y sus pies, porque Jesús cuando resucitó con cuerpo glorificado, las marcas seguían en su cuerpo, para que puedan ver cuán misericordioso ha sido Dios para con los que estaban ahí alrededor. No va a ser lo mismo que cuando nos presentemos delante de Él, nos inclinaremos ante sus pies y le daremos gracias, Señor, por esas marcas. Gracias, Señor amado, por tu misericordia. Es decir, continuo, ese sonido continuo son las misericordias de Dios. Cada día, año tras año, debemos celebrarlas, no solamente un día en particular, pero si lo hacemos hoy día es para que tengamos conciencia de que no nos olvidemos cuán misericordioso ha sido Dios
para contigo. Amén. Y lo será también para con tu familia, si lo crees en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces ese olivo verde que estaba plantado en la casa de Dios representa un olivo verde, vitalidad y fecundidad. Eso lo habla también Jeremías 11:16, es decir, un hermoso fruto, un hermoso parecer a simple vista. Obviamente en Jeremías 11:16 el Señor les dijo: yo los planté, pero ustedes no me dieron esa buena vista, es decir, solo de labios me honraban, pero su corazón estaba lejos de mí. Como el Señor Jesús citó este pasaje a los religiosos de esa época: este pueblo solo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Es decir, no hay un sonido certero, no hay un sonido continuo de que ellos vivan también lo que yo he hecho por ellos. Y un olivo verde es alguien hermoso a simple vista, porque Dios es quien planta. Y cuando habla, dijimos ahí el rey David, diciendo: tu misericordia es continua, es decir, habla también de jubileo, es decir, un sonido continuo. Eso es jubileo, misericordia de Dios en Cristo. Es decir, que esa misericordia que se va renovando día a día, que es continua, es aquella misericordia que nace con el sol del día y termina en el ocaso, pero no termina ahí, sino que va continuando. Esa es la traducción, es decir, de la noche hasta la mañana y de la mañana hasta la noche. Esa es la misericordia de Dios, que se renuevan cada mañana. Amén. Celebrar la fidelidad de Dios. Mira qué dice el Salmo 92, creo que está en este Salmo 92. Bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo, anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. Cuando entendemos que la misericordia de Dios es continua, entonces yo alabo al Señor, anuncio por la mañana su misericordia y su fidelidad en la noche. Es decir, todo el día yo estoy alabando las misericordias de Dios, porque Él ha sido bueno. En otras palabras, el Señor obra para bien conmigo. El Señor me persigue. En otras palabras, su bondad me persigue, su fidelidad me persigue, y yo puedo alabar al Señor de esa manera, tarde, mañana y noche. David decía: yo confío en la misericordia del Señor, aunque quizá otros me estén rechazando, aunque otros me estén mirando mal, aunque otros estén tramando mal contra mí, porque esa es la idea del Salmo 52, yo confío en la misericordia de Dios. Yo no peleo con mis fuerzas, sino que yo confío en que Dios es misericordioso para conmigo. Su amor es constante. Ese amor leal del pacto habla Gesed, misericordia. Es decir, ahora en Cristo, su misericordia de Dios es para siempre. Nunca va a cambiar. Nunca va a cambiar. Y es decir, ahora en el nuevo pacto, como dice el libro de Hebreos, es mejor que el antiguo, porque ahora ya los juicios ya no están para con nosotros, sino que han sido pasados por alto. Confiemos en la misericordia de Dios, que dice la palabra que es por 1000 generaciones. Amén. Es en lo único en lo que podemos confiar aquí en la tierra, solamente en la misericordia de Dios. Quizá hay muchos poderosos a nuestro alrededor, personas que quieren hacer daño también a la familia, quieren hacer daño a la iglesia, quieren hacer daño en todo sentido, pero mi arma solamente es confiar en la misericordia de Dios. Amén. Yo solo puedo apelar que Dios es fiel y es misericordioso, pero yo tengo que ser un olivo plantado ahí, en la casa del Señor. Jeremías 17 dice, ¿verdad?, que el que teme al Señor, el que confía en el Señor, es como el árbol plantado junto a las corrientes de las aguas, que dice ahí que las hojas no caen, y aun en tiempo de sequía sigue su hoja verde. Amén. Es así como el Señor quiere que sigas plantado firme en la casa del Señor. Y ahí también el Salmo 128 lo dice también, que la esposa es como la vid a nuestro lado y los hijos como olivos alrededor de la mesa. Es decir, no te preocupes solamente de ti, preocúpate de tus generaciones, cómo ellos servirán al Señor y cómo conocerán las misericordias de Dios. Está bien instruirles en otras cosas,
pero instrúyeles en que amen al Señor, en que sepan cuán misericordioso ha sido Dios para con todos nosotros. Amén. Así nos quiere el Señor. Te lo leo, el Salmo 128:3 dice: tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de su casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Qué hermoso, amén. Qué hermoso que podamos entender que estemos plantados en la casa de Dios y solamente confiemos en las misericordias del Señor. Amén. Ponte de pie, por favor. Cantemos esta alabanza. Me gustaría que pasen, por favor, los hermanos. De generación a generación haremos notoria su fidelidad. Cantemos al Señor siempre, pero nuestras vidas mismas sean también las que den sonido certero. Amén. Se postran a adorarle, le cantan al Cordero que venció. Los que nos precedieron y los que en Él creerán, le cantan al Cordero que venció. Tu nombre es más alto, tu nombre es más grande, tu nombre sobre todo es. Dominios y tronos, poderes y reinos, tu nombre sobre todo es. Cantan ángeles, santo, clama la creación, santo, exaltado Dios, santo, santo por siempre. Díselo. Si Él te ha perdonado, si Él te redimió, canta al Cordero esta canción. Si Él te ha hecho libre, amén, si su nombre llevas hoy, canta al Cordero esta canción. Cantemos por siempre, cantemos por siempre esta canción. Cantan ángeles, santo, clama la creación, santo, exaltado Dios, santo, santo, santo por siempre. Tu pueblo canta hoy, santo a su Rey y Dios, santo por la eternidad, santo, santo por siempre. Díselo, tu nombre es más alto, tu nombre es más grande, tu nombre es más alto, tu nombre es más grande, tu nombre, aleluya, sobre todo es. Dominios y tronos, poderes y reinos, tu nombre
es más alto, tu nombre es más grande, tu nombre sobre todo es. Sean tronos, dominios, poderes y reinos, tu nombre sobre todo es. Cantan ángeles, santo, clama la creación, santo, santo, exaltado Dios, santo, santo por siempre. Tu pueblo canta, no dejemos de cantar sus misericordias al Santo Dios, a su Rey y Dios, santo por la eternidad, santo, santo por siempre. Tú siempre serás santo, santo por siempre. Oh Señor, de generación en generación, Señor, anunciaremos, Señor, tus poderosos hechos, Dios. Cantamos, Señor, tu nombre todo el tiempo, Señor. Queremos adorarte y alabarte, Señor. Hoy pedimos, Señor amado, que tú en este tiempo, Señor, vayas sobrando en cada corazón, vayas sobrando en cada vida, Dios. Y ahí tú estás, si tú quieres oración en este tiempo, puedes pasar aquí adelante. O si no quieres pasar, levanta tu mano para que nuestros hermanos, los ancianos, los diáconos puedan pasar y también orar por cada uno de ustedes. Si tienes ahí algo que te acongoja, tienes un corazón ahí que todavía estás pensando en culpabilidad por lo que hayas hecho, hay perdón en Dios, en Cristo Jesús. Y hoy quiere el Señor sanar a aquel quebrantado de corazón, quiere sanar a toda herida. Este tiempo puedas, como dice la palabra, confesar los pecados unos a otros para ser sanados. Levanta tu mano si quieres oración también, si tienes alguna dolencia, quieres que oremos también por sanidad. El Señor también es grande en misericordia para sanar, y en su voluntad y en su soberanía también el Señor así lo permite. O pasa adelante, también queremos orar por ti. Aprovechemos este tiempo de poder orar, de poder interceder, de poder animarnos unos a otros. Gracias, Señor, gracias, Dios. Oramos, Dios amado, mi Dios, por cada uno de mis hermanos, Señor. Aquellos, Señor amado, que todavía tienen dudas, Señor amado, Dios, en tu salvación. Aquellos que tienen dudas, Señor amado, que si lo que hacen, Señor, lo hacen, Señor amado, o están, Señor, pecando, dales una convicción fuerte, Señor amado, mi Dios, en ti. Porque tú no eres Dios de confusión, Señor. Tú eres un Dios de orden, Señor. Y, Señor amado, el orden que tú has puesto, Señor amado, es ese orden, Dios, por ti, Jesús. Que tú has venido, Señor, para salvarnos, Dios. Has venido para perdonar nuestros pecados, Señor. El que en ti crees, Señor amado Dios, tiene esa vida, Dios, que tú das. Te pido que hagas este tiempo, Señor, esa obra de nacimiento nuevo, Señor, en cada vida, aquel que lo necesita, Señor. Tú dices, Señor, el que busca encuentra, el que pide se le da, y el que toca se le abre. Cuanto más, Señor, tú darás el Espíritu Santo a aquellos que te lo pidan, Señor. Porque si tú das el Espíritu Santo, Señor, ahí hay libertad, Señor. Que no haya confusión, Señor, que no haya dudas, Señor, sino una fuerte convicción de que tú, Señor, has llevado, Señor, nuestros pecados, Dios, y lo has botado, Señor, en el fondo de la mar, Señor. Y ha sido grande, Señor, tu misericordia, Dios. Y tu misericordia hoy siempre seguirá siendo continua, Señor amado, porque es desde la noche hasta la mañana y de la mañana hasta la noche, Señor. Y así te alabaremos en el día, Señor, y en la noche también, Señor, mi Dios, proclamaremos tu fidelidad, mi Dios, porque has sido bueno, Señor, para con nosotros, Señor. Y si estamos de pie es porque, Señor, no nos has consumido, Señor, sino que tu misericordia se ha extendido para con nosotros, Señor.
te acuerdas de que somos polvo, Señor, y te compadeces, Señor amado, de nosotros, como un padre se compadece de sus hijos, Señor. Gracias por compadecerte, Señor. Gracias por amarnos, por salvarnos, y aun porque tu bondad, Señor amado, mi Dios, tu bondad y tu fidelidad, Señor, nos persiguen, Señor. Grande, Señor, es tu bondad, mi Dios, y cantamos, Señor amado, de tu bondad. Cantamos, Señor, de ti, Señor, mi Dios. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Gracias, Dios. Vamos a cantar una alabanza más, y yo te pido que puedas también tener esa seguridad. Si quieres que oremos por ti, levanta tu mano. No te obligamos a que puedas pasar, el Señor no obliga a nadie, pero no pierdas esta oportunidad. Mientras hay movimiento del agua, dice la palabra, hay que aprovechar, así como aquel paralítico aprovechó el movimiento del agua, pero mucho más cuando Cristo vino y lo sanó. Aprovecha ese movimiento del agua. Cantemos, el Señor ha sido bueno. En tus manos está. Desde el momento en que despierto hasta el anochecer, yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno, Señor. En mi vida ha sido bueno. En mi vida ha sido tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Amo tu voz, Señor. me has guiado por el fuego, tú cerca estás en la oscuridad. Te conozco como Padre y como amigo fiel. Mi vida está en la bondad de Dios. Tan fiel, con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Así como se renueva su misericordia de la noche a la mañana y de la mañana a la noche, así tu bondad nos persigue, Señor. Díselo. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Todo lo que soy te lo entrego hoy, a ti me rendiré. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Dale gracias. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Todo lo que soy te lo entrego, a ti me rendiré. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. En mi vida ha sido bueno, Señor, hoy y siempre. Tus misericordias nunca han decaído, Señor, y no son eternas, Señor. Dile. En mi vida ha sido bueno. En mi vida ha
has sido tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno. En mi vida ha sido bueno. En mi vida ha sido tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Todo lo que soy te lo entrego hoy, a ti me rendiré. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Todo lo que soy te lo entrego hoy, a ti me rendiré. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Todo lo que soy te lo entrego hoy, a ti me rendiré. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Oh, tu fidelidad sigue, Señor. Oh, siempre cantaremos de tu amor, de tu bondad. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Dale un fuerte aplauso al Señor, amén. Gracias, Dios, por tu bondad. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias, Señor. Tú eres bueno, Señor. Amén. Amén. Qué lindo que podamos celebrar siempre las misericordias de Dios. Amén. Amén. Y no nos cansemos de proclamar su bondad, de vivir con nuestras propias vidas también. Cuán misericordioso ha sido el Señor para con nosotros. Amén. Algunos anuncios, hermanos. Y primero también voy a invitar a que pase hermano Héctor, también Carla, Nico. Queremos orar también por sus vidas. Amén. También hay un anuncio. El sábado 7 de septiembre en la iglesia Abadía de la Roca va a haber un culto unido de jóvenes. Amén. Entonces también puedan tomar en cuenta a los jóvenes, igual también animar a nuestros jóvenes de la iglesia para que puedan estar y podamos estar también en este evento, amén, junto con todas las iglesias también unidas, amén. El lunes también me dice el hermano José que es el día del adulto mayor, amén. Vamos a orar también por nuestros hermanos igual que son de la tercera edad, sería, ¿verdad? Y si no tienes vergüenza puedes pasar también, amén, para que podamos orar por cada uno de ellos igual, amén. Los que son adultos mayores puedan pasar adelante, vamos a orar también por ellos. Amén. Te pones de pie, por favor, una vez más, los que están sentaditos, y extendamos nuestras manos, amén, a nuestros hermanos, que vamos a orar por ellos, amén. Que dice que recibe honra también